Muy buenos días a Continuar. todos, buenos días y bien temprano. Les damos la bienvenida a un nuevo Ateneo semanal. Hoy vamos a tener el gusto y por eso el inicio de la música con jazz, un jazz ligerito, como dijo María, parece que le gusta un poco más pesada la música, con la doctora María Viti. María nos va a hacer ingresar a la identificación de un nuevo motivo de disfagias y disfonías relacionado, ya lo adelantó en el subtítulo de su presentación, a las miopatías post-COVID. Así que, María, ya estoy seguro que va a ser, como siempre, un gusto escucharte. Adelante. Sí, en un terreno más escabroso, porque bueno, en realidad en estos días se está llevando a cabo, digamos, el mes que viene comienza el Congreso de Rehabilitación, de Medicina de Rehabilitación, y hubo unas charlas pre-congreso en la cual me pidieron que dé una, y bueno, elegí este tema porque la verdad que es bastante inquietante, como en todas las áreas creo, y en esta también, que esta infección por COVID nos ha abierto de alguna manera el abanico de posibilidades en las enfermedades que nosotros creíamos muy conocidas, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a compartir hoy es una charla relacionada con este precongreso. Bueno, como les estaba diciendo recién, o sea, sabemos que han aparecido muchos pacientes con disfagia en los posoperatorios, perdón, en los post internación en las unidades de cuidados intensivos y digamos, podríamos dejar, digamos, pensar en todas aquellas causas que pueden aparecer y que al principio han estado desapercibidas porque estos pacientes pasan mucho tiempo sedados, entonces cualquier manifestación neurológica no va a ser vista rápidamente por esta razón de que el paciente está sedado artificialmente. Y además porque se evitó por mucho tiempo hacer determinados estudios por todo el temor del contagio. Entonces, como si uno habitualmente en un paciente con alguna sintomatología haría rápidamente una electromiografía, una resonancia, etcétera, no se han hecho con la misma velocidad porque siempre se esperó, por ejemplo, la alta epidemiológica y después en el medio a lo mejor el paciente murió o se fue. Y lo mismo pasa con los estudios de glutorios. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que pasan mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué es lo esperable siempre, digamos, en estos pacientes? Cuando un paciente pasa mucho tiempo intubado, uno puede pensar que puede tener una lesión en la faringe, urofaringe, que puede tener una debilidad neuromuscular que le compromete la deglución. Esto en los pacientes habituales que pasan mucho tiempo en la UCI. Que va a tener menos sensibilidad en la garganta, que puede tener alterado el sensorio, que puede tener reflujo por su posición, y que puede tener un grado de incoordinación. Esto sería lo que normalmente esperamos y que todos estos pacientes también tienen por su paso por la unidad de cuidados intensivos. Y además existe otro grupo de problemas que están relacionados directamente a la infección viral y otro grupo de problemas que están relacionados como consecuencia de esa infección viral que puede provocar vasculitis, mecanismos autoinmunes y todos estos regalitos que nos ha estado dando esta infección. Para poder ubicarnos un poco los distintos niveles donde puede afectar este virus, repasemos lo que sería un intento de una arquitectura de lo que es la deglución normal. Existe un control a nivel de corteza cerebral que actúa a través del centro de deglución sobre pares craneanos, nervios espinales, etcétera, y que esto a su vez sobre los músculos deglutorios. Eh, y toda esta vía sería una vía, ¿no es cierto?, motora, ¿cierto? Y después tenemos los receptores sensitivos de los faringe, laringe, esófago, que a través de los pares craneanos constituyen una vía aferente que sería la parte sensitiva de nuestra deglución. Y por supuesto una organización de todos estos procesos. Ahora, ¿qué pasa con la fisiopatología del COVID? Puede actuar a nivel central y entonces va a afectar sobre la corteza y centro de deglución. Puede actuar a nivel periférico, con polineuropatías, del enfermo crítico, Guillain-Barré, etcétera, entonces va a actuar sobre los pares craneanos. Puede actuar con daño directo musculoesquelético y entonces va a actuar sobre los músculos deglutorios. Entonces,
Si uno quisiera saber, pero bueno, ¿cuántos de estos pacientes van a tener cuando se despiertan esta disfagia o difonía? Y realmente los primeros trabajos eran trabajos que se hacían por cuestionario, porque por este miedo, ¿no? Del contacto y eso. Entonces se seguía, se les daba, por ejemplo, este muestra como un cuestionario entregado a los pacientes o enviado a los pacientes, en los cuales tenemos dentro de los no internados, por ejemplo, un 26% o 27% de difonía y algunos llegando a afonía, también algunos que referían un 20% de disfagia. Este, por encuestas telefónicas, con el seguimiento que se hace de estos pacientes, entonces sí, un 43% referían disfonía en este estudio de 160 pacientes, fíjense, 27 tenían disfonía, perdón, disfagia. Pero bueno, todos estos estudios no nos caracterizan la patología porque son opiniones o sensaciones del paciente. Este, Normalmente, ¿qué podemos esperar? Si tomamos, por ejemplo, algo bastante grave dentro de la disfagia, que es la aspiración silente, que quiere decir que un paciente traga y tiene una aspiración del contenido, pero ese contenido no es detectado por el paciente, o sea, no tose, no tiene la capacidad sensitiva de sentir que se aspiró y poder toser. Y esto, en un paciente que sale de cuidados intensivos, puede ser alrededor del 25%, por eso se tiene tanto cuidado en el comenzar la alimentación. Post-COVID es del 80%. Fíjense en este trabajo, que tampoco es un número grande, ojo, son todos trabajos que por ahí no tienen tanta cantidad de pacientes, por esto que, que en este momento estamos viviendo, que es como estamos surfeando todavía la ola, es decir, la ola no pasó, entonces hay cosas que nos van a quedar más claras cuando esta ola termine de pasar, cuando pase un tiempo en el cual se pueda realmente encontrar toda la información. Pero bueno, una gran diferencia. Y si hacemos una videodeglución, fíjense, esto es un estudio hecho en 21 pacientes, encontraban que el 19 de 21 tenían disfagia con aspiración silente, 16 pacientes. Y acá, fíjense, ya esto es 2021, comienza la posibilidad de hacer fibroscopía con evaluación deglutoria, hacer una videodeglución, pero hecha con el fibroscopio, o sea, mirar al paciente cómo traga. Que había mucho temor con esto, pues sabemos que es un estudio con muchos aerosoles, entonces no son estudios que se empezaron a hacer enseguida. Y ahora, bueno, se están empezando a aplicar en aquellos pacientes que ya están de alta epidemiológica. Entonces acá, este estudio, además de ver cómo traga el paciente, nos permite ver cómo están las cuerdas vocales, que lo estamos observando. Y este es un estudio hecho en 25 pacientes que, fíjense, 11 de ellos, o sea, el 44% con aspiración silente, y empezamos a ver esto que nosotros también vimos en nuestro servicio, que es la inmovilidad de una cuerda vocal. Es decir, que el paciente tiene algo que no sabemos si es una parálisis o qué es, porque algunos de estos pacientes pueden haber estado intubados, porque se trata de un trabajo en UCI. Pero además se encontró congestión de cuerdas vocales, edema de los aritenoides, o sea, unas cuerdas vocales que están pasando un proceso inflamatorio. Y lo interesante es que no encontraron una relación entre los días de intubación y el grado de lesión de la laringe. O sea que esto que en comienzo, uno en un paciente que sale de una intubación, lo puede decir, bueno, esto es porque estuvo intubado, le tenemos que poner por lo menos unos puntos suspensivos porque aparentemente hay más causas de lesión laringea que la intubación. Este, este ya es un trabajo que directamente va a buscar las causas de la disfonía, ¿sí? Entonces, son todos pacientes con intubación prolongada, traqueotomizados, etcétera, y encuentran las parálisis unilaterales, que en este caso, por supuesto, como hay estenosis, hematomas, los atribuyen más al hecho de la intubación y las características de la intubación del COVID. Pero fíjense esto, este es un trabajo con un N un poco más grande, 106 pacientes, en los cuales son dos pacientes que no pasaron por unidad de cuidados intensivos, o sea, nunca estuvieron intubados, y que a las 2 semanas, cuando tienen la alta epidemiológica, les hacen la videolaringoscopía. Y de estos pacientes, el 79% tenía disfonía y algunos, digamos, no tenían directamente una disfonía, pero sí lo que se llama una fonastenia, es decir, que cuando empezaban a hacer un uso de la voz, inmediatamente se iban quedando sin voz. Congestión de las cuerdas vocales, edema y ventrículo, congestión y ventrículo obliterado, que esto habla un poco de pensar en el reflujo, que también está favorecido en estos pacientes por eh, todo lo que es normalmente en una internación,
pero aparentemente habría algo en relación em, con el reflujo, independientemente de que no hayan sido pacientes intubados, obviamente, que eso sí tienen más chance por el PRON, etcétera. Y fíjense, 14 pacientes con inmovilidad de una cuerda vocal. Y estos no habían sido intubados. ¿Por qué sería esto? Bueno, se encontró que las cuerdas vocales tienen una alta expresión del receptor AC3, que es el lugar donde se fija el virus para producir el daño, y que es el mismo que está presente en el pulmón, en el intestino delgado, en el endotelio vascular, en la cavidad oral. Entonces, esto justificaría que hay una lesión sensible de las cuerdas vocales porque directamente tienen la capacidad de ser lesionadas por este virus. Esto es un paciente que sí estuvo intubado, pero interesante para pensar. O sea, uno podría decir, bueno, está atribuido porque sí, el paciente estuvo intubado, pero yo no veo lesiones por intubación. A ver ustedes. Lo que escuchamos acá es una voz soplada. O sea, si ustedes escuchan, hay mucho aire insonoro. Si yo miro el movimiento de las cuerdas en esta estroboscopía, bueno, veo que las cuerdas están un poco congestivas y veo que hay un cierre completo. O sea, no es que no cierren las cuerdas vocales, ni tampoco que no se muevan. O sea, se están moviendo y tienen un cierre completo. Pero sí tienen un poco contacto, como ahora vamos a ver en un momentito, en una cámara lenta. Esto es una cámara lenta. Fíjense que de todo, eso es un ciclo de vibración. Hay una buena parte de ese ciclo que sigue fonando y las cuerdas vocales están separadas. Entonces, esto es lo que nosotros escuchamos como ese aire insonoro. A pesar de que el paciente está teniendo contacto vocal, en un momento ese contacto es un contacto disminuido, o sea que hay una disminución del cierre, independientemente de que no llegue, no es que directamente no cierra. Eso quiere decir que hay una pérdida de fuerza del músculo tiroaritenoide, o sea, como que hay un contacto, pero no un contacto fuerte, como si yo quiero aplaudir y hago esto, ¿no es cierto? No, no tengo contacto. Bueno, vamos a ver ahora qué causas neurológicas pueden tener afección de la cuerda vocal. Es sabido que los virus pueden producir neuropatías del décimo par. Cualquiera de los virus respiratorios pueden producir, esto fue descrito ya en 2001, y que, bueno, nosotros también lo hemos visto, esos pacientes que uno dice, bueno, no sé, vino con una parálisis de cuerda vocal, pero no pasó nada, no tiene nada, le hago una resonancia, una tomografía, no encuentro el foco y el paciente al tiempo recupera. Esto siempre existió. Pero se está viendo también lesiones de más de un par craneano. Por ejemplo, acá tenemos publicaciones de casos, porque realmente es lo que lo que se está compartiendo hoy en día entre los médicos. Entonces, parálisis del noveno y del décimo par, parálisis del 12 y del décimo par, parálisis de lingual 9, 10, 12, como complicación tardía con debilidad del paciente crítico y disfagia, que mejoran espontáneamente. Mononeuritis múltiples, que esto quiere decir que no es el par craneano, sino que son nervios periféricos, que cuando se despierta el paciente empiezan a ver que lentamente empiezan a recuperar en el tiempo posterior y no son miopatías, o sea, no está enfermo el músculo, sino que realmente hay una mononeuritis, o sea, un problema en el nervio y en la conducción del nervio. Inclusive afección del ciático, que aparentemente es un nervio que nunca se afecta como mononeuritis en relación a, por ejemplo, a un virus común. También la posibilidad de tener un Guillain-Barré, recordamos que es una polirradiculopatía, o sea, está a nivel de las raíces, que tiene una debilidad característica porque es una debilidad ascendente, o sea, empieza de miembros inferiores hacia arriba, con reflejos disminuidos o ausentes, que se puede acompañar de compromiso de pares craneanos y que es importante diagnosticarla por punción lumbar porque tiene tratamiento con inmunoglobulinas y plasmaféresis. Pero aparentemente en un momento se pensó que había una gran asociación entre esta patología de la infección por COVID y el Guillain-Barré. Este es un trabajo muy interesante que fue hecho en el Reino Unido, en el cual ellos hicieron, bueno, a ver
¿cuántos casos hubo de más en el 2020 de Guillain-Barré? Y encontraron que no había habido de más. Con lo cual se ponía un poco entre comillas si realmente había habido más casos de Guillain-Barré o no. Pero como les decía antes, muchos de estos pacientes no fueron diagnosticados porque estaban en coma, porque pasaron un mes por ahí sin tener ningún... Y cuando se despertaron tampoco era tan fácil evaluarlos y es posible que muchos de estos casos diagnósticos hayan pasado desapercibidos. Que también el Guillain-Barré se puede producir post vacuna. Que puede haber una afección directamente a nivel central. Es rara, pero bueno, han tenido pacientes que se despertaron con este, debilidad difusa, hiperreflexia, imposibilidad de mover un ojo, en fin, déficit neurológico, focos de minimización. O sea, también la posibilidad de que se despierten con una ACV, que está relacionado posiblemente a todo lo que es el trastorno endotelial y coagulopatía de este virus. Vamos ahora a ver qué afecciones puede provocar a nivel muscular. Existe una entidad que se llama debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Esto lo tienen los pacientes que pasan por una unidad de cuidados intensivos y que está relacionada, bueno, a que puede haber una falla multiorgánica, a una debilidad atribuida por la sarcopenia, que esta es simétrica, a las comorbilidades que este paciente traía y que eso lo lleva a tener después más compromiso muscular, que es un paciente de edad avanzada, a lo mejor ya tiene un poco de sarcopenia y bueno, todo esto se intensifica durante su internación. Y por supuesto a todo lo que significa el proceso inflamatorio, que es sabido que el músculo, bueno, es ese órgano que nos defiende cuando nosotros estamos combatiendo una infección y que tiende a desaparecer cuando uno está en un proceso infeccioso. Entonces, todo esto hizo que estos pacientes tengan esa debilidad esperada del paciente en cuidados intensivos acentuada, ¿no? Pero existen puntualmente miopatías que están relacionadas con el coronavirus en general y que son descritas desde antes, que se caracterizan por una miositis, o sea, una inflamación propia del músculo, que nada tiene que ver con todo lo otro que además le está pasando al paciente. Esto es una revisión sistemática en el que encontraron, bueno, que mialgia o fatiga se encontraron un 70% de los pacientes hospitalizados y que uno de cada tres tenía CPK elevada. Ustedes saben que la CPK es una enzima del músculo. Entonces, se libera en la sangre cuando el músculo está lastimado. O sea que para que eso suceda tiene que haber una lesión del músculo. Y acá, bueno, aparecen pacientes a los cuales avanzaron un poco más y le hicieron biopsia del músculo y ahí encontraron que efectivamente tenía lesión muscular. Y también están descritos pacientes con sarcopenia, o sea, con debilidad muscular que es tardía, o sea, como que salen del alta y reingresan por esta debilidad severa. Por ejemplo, bueno, en un paciente grande, pero que tenía antecedentes de ser una persona muy saludable y que no estuvo, digamos, estuvo internado, pero no había pasado por unidad de cuidados intensivos ni nada, y que reingresa con un estado importante de debilidad que después cede espontáneamente. Otro paciente con hipernasalidad, tosis palpebral, debilidad, le descartaron todo, parálisis de nervios periféricos, miastenia, Guillain-Barré, ACV, trombosis, no, nada. Y sí tenía miositis, y que mejoró espontáneamente a las 8 semanas. Esta es una videodilución en el momento que ingresa la paciente, donde vemos todo el residuo en las paredes faringias, o sea, donde se pega el residuo es donde hay debilidad o imposibilidad. Entonces, si alguien tiene residuo en la base lengua, valécula, ¿sí? No tiene que pensar que hay debilidad en toda esta parte. Pero también está pegado a la faringe, o sea, indudablemente debilidad en las paredes de la faringe y retención a nivel de cricofaringe, o sea que acá está detenido el alimento porque no existe la fuerza de propulsión hacia el esófago. Y este es en el control cuando la paciente se fue de alta. Otros pacientes con también CPK elevada de 700, lo normal es que una CPK esté alrededor de 300, fíjense, al doble, con biopsia de músculo que muestra inflamación y que empieza a las 2 semanas a poder hablar otra vez y a poder moverse, nunca requiere ARM, y todo esto debido a una inflamación o una lesión directamente de su sistema muscular. Entonces, para tratar de hacer un pequeño resumen de todos los lugares donde este virus puede afectar y
o qué síntomas tiene el paciente y qué puede estar siendo afectado, les voy a hacer una especie de algoritmo. Acá tenemos entonces la disfagia que tiene el paciente, por qué causa sería, o sea que tiene disminución de la fuerza de tos y del clínex de la vía aérea, que está con taquipnea, que tiene alteración de su tiempo de glutorio, que tiene disminución de la sensibilidad faríngea, que tiene daño motor, orofaringio. Entonces, uno podría pensar que la patogénesis de estas tres primeras está relacionada con la disfunción respiratoria, que estas otras están más relacionadas con la disfunción motora, faringolaringia, y que puede haber una disincronía en estos dos mecanismos o estas dos disfunciones. Funciones, digamos, la disincronía está entre las funciones, no en la disfunción. Y esto se podría deber toda la disfunción respiratoria a debilidad diafragmática y la disfunción motora faringolaringia a debilidad del orofaringe, a las polineuropatías y a las lesiones directas de los músculos y terminaciones nerviosas. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo de estos pacientes? Aquellos que pasaron por un síndrome de distrés respiratorio agudo o que estuvieron una estadía prolongada por intubación, sabemos que van a tener más debilidad y más polineuropatía, esto va a afectar en todos los niveles. Los pacientes que tuvieron tormenta de citoquinas van a tener más chance de polineuropatías y disfunciones motoras que nos van a traer estos síntomas. Los que tuvieron que estar en posición de prono, hicieron varios ciclos de prono y todo esto sabemos que puede estar relacionado con sobre todo una lesión directa de los músculos y terminaciones nerviosas. Y también, bueno, la polineuropatía por el hecho de que son los pacientes también más graves, ¿no? La intubación orotraqueal o la BNI también puede lesionar directamente. Y las sondas de alimentación enteral que a veces también son sondas más gruesas y que pueden lesionar junto con el manguito de intubación, el esófago o la vía respiratoria. Entonces, eh, para pensar que todos estos pacientes que tienen todos estos factores de riesgo pueden desarrollar todas esas etiologías que terminen en estas patogénesis que nos den estos signos clínicos en nuestro paciente. Entonces, pasando un poquito ahora a algunos casos, como para pero donde podríamos identificar estas lesiones que estuvimos viendo que pueden suceder. El primer paciente es un paciente de 48 años, con hipertensión arterial, diabetes tipo 2, tuvo una neumonía grave, intubado 13 días, 37 días de RM total, que está internado en un centro de rehabilitación con pérdida de fuerza de los 4 miembros, con un diagnóstico presuntivo de polineuropatía del paciente crítico, o sea, no tiene hecho ningún estudio que confirme que se trata de una polineuropatía del paciente crítico, con disfonía afonía persistente, y que ahora les voy a mostrar, estaba en ese momento con traqueostomía, yo les voy a mostrar un estudio, a los 10 días de esto, 10 días se decanuló y ya la voz empezó a mejorar y ahora ya está completamente rehabilitada. Lo que quiero que vean acá es en la primera parte, estas son las cuerdas vocales, el vestíbulo laringio, y esto es saliva retenida en la zona de senos piriformes y vestíbulo laringio. Entonces se considera en la escala de Langmore 1, porque el paciente tiene capacidad de, o sea, tiene a salir el vestíbulo, pero al toserla la elimina. Y quiero que miren la apertura y cierre de este paciente. Esta va a ser el cierre máximo que va a tener, o sea, esta es la forma que cierra y esta es la forma que abre, o sea, esta es su aducción y su abducción máximas. En el momento que va a hacer el trago de alimento, el semisólido con residuo azul se va a ubicar en lo que es valécula y correderas, con un lleno a la mitad, o sea, uno en las escalas de purino residuo puede tener distintas categorías, o sea, o clasificaciones, digamos, la primera es que no tenga nada, o algún trazo, la siguiente que deje una cubierta, o sea, como pintado, después que tenga un lleno a la mitad, que sería esto, y después que tenga un lleno completo con desborde, que sería un grado más grave de disfagia. Y visto desde abajo, estas son las cuerdas vocales vistas desde la traqueotomía, podemos después observar cómo se aspira un líquido de color verde. Vamos con el video. Este es un video sin sonido, pues está hecho con un giroscopio descartable del sistema Bambú. Vamos al momento del trago.
Fíjense cómo el alimento cae y lo traga una vez que llega a la valícula, se llama gatillo valicular, es un gatillo tardío. Gatillo es el momento que se dispara la deglución, ¿no? Y pincelada la faringe de azul y retención ahí en el seno piriforme. Fíjense que a pesar de los movimientos que hace deglutorios, la deglución no es suficientemente efectiva como para limpiar la laringe. Ahí tomó el líquido. Muchas veces digamos, ahí tenía líquido en la zona posterior, pero digamos, si uno tiene la posibilidad de verlo desde la traqueotomía, tiene la certeza de que el paciente se aspiró o no se aspiró. En este caso vemos ahí el líquido de color verde, ¿no? Entonces, el paciente anterior lo que veíamos es esta imposibilidad de juntar las cuerdas con la apertura y cierre conservado, que nos puede hablar de realmente una miopatía a nivel de cuerda. Si bien este paciente había estado intubado, entonces uno tiende a atribuir como siempre al otro, bueno, no sería tan así porque recuperó muy rápido. O sea, si hubiese una lesión cicatrizal, no la recuperan en una semana. Acá tenemos otro cuadro que a lo que se le suma, a su cuadro de, digamos, post-internación en cuidados intensivos, es el trastorno cognitivo, que siempre para una disfagia es muy importante porque si una persona eh, no tiene un trastorno cognitivo, o sea, tiene la capacidad de responder órdenes y de realizar determinadas maniobras, es más fácil de rehabilitar, obviamente, que alguien que tiene un trastorno cognitivo y no responde a las órdenes. Esto es como una fotito, para después van a ver que el verde se pega en absolutamente toda la faringe y la laringe entrando a la vía aérea. Ya el paciente tiene una gran retención de saliva en senos piriformes y cuando el paciente se le administra el semisólido con contraste, es- no tiene ninguna reacción a la penetración y a la aspiración, o sea que acá está alterada no solamente la capacidad de la eficacia deglutoria, sino también la seguridad de la deglución. Pero cuando habla de disfagia puede hablar de seguridad, que quiere decir, ¿está protegiendo la vía aérea este paciente? Y después de eficacia, que quiere decir, ¿se puede alimentar en una velocidad normal como para poder alimentarse sin cansarse? Fíjense cómo calla el alimento, está en vía aérea, a pesar de que uno le diga al paciente tosa, el paciente no responde porque está como en su mundo, no está entendiendo lo que está pasando. Ni está sintiendo, ni está pudiendo progresar el alimento, ni tampoco hacer ningún tipo de maniobra como para este, sacarse todo ese alimento de encima de la vía aérea. Pone nervioso, ¿no? Porque está ahí el alimento, se lo va a aspirar. Pero bueno. Es interesante porque esto es la aspiración silente. O sea, si yo estuviese parada delante del paciente, no sé lo que está pasando. Entonces puedo decir, qué bárbaro, no está tosiendo, no está tragando muy bien. Por suerte los kinesiólogos que hacen deglución, y las fonoaudiólogas que hacen deglución, saben auscultar el cuello y se dan cuenta si el paciente está tragando o no, y pueden presumir que algo raro está pasando porque este alimento está bajando y no lo está tragando. Pero esto es lo que nos permite ver la fe. O sea, realmente la aspiración silente es muy importante de ver en un paciente que está sentado en su cama, ¿no? Bueno, acá este es otro paciente con trastorno de la funcionalidad global, polineuropatía del paciente crítico, neumonía grave por COVID, 20 días de intubación, 3 ciclos de prono. Prono es cuando ponen al paciente al revés para mejorar la ventilación, 20 días de RM post-traqueotomía. Y fíjense, yo quiero mostrarles acá cómo tiene las cuerdas con esta, así como en un arquito, ¿no es cierto? Con un bowing. Y también la banda como ayudando a, a cerrar y una pequeña penetración. Es decir, hay menor apertura aparentemente de la cuerda izquierda, que es la que estaba más arqueada, con avance de la banda ventricular del lado contralateral, hay saliva en el vestíbulo laringio, ahí está tosiendo la saliva con una manera inefectiva, porque fíjense que tose y no termina bien de aclarar, siempre por encima de las cuerdas vocales, con lo cual uno lo considera
3 en la escala de Langmore de secreciones. Entonces, esto que les decía, el arqueamiento de las cuerdas sanas, sensibilidad conservada a nivel de cuerdas, y entonces acá hay casi un lleno completo de la valécula, sin penetración, en este momento con los semisólidos, pero fíjense cómo la valécula va desbordando. Entonces esto sería ya en una escala de Pulling ya un grado severo, ¿no? Que por lo menos en valécula, que habla de una gran debilidad de la base de lengua, o sea, una imposibilidad de exprimir y empujar el alimento. Y el sólido lo mismo, sé que se va reteniendo, con lo cual uno puede ver que acá hay debilidad de la base de la lengua, sobre todo, pero con una sensibilidad conservada que hace que el paciente los residuos lo vaya tosiendo y pueda de alguna manera manejar mejor ese alimento que está entrando, sin tener penetración con el sólido y semisólido. Ahí. Y siempre es importante graduar la cantidad que uno le da en una aspiroscopía con evaluación de glutoria. Entonces siempre se comienza, por ejemplo, por una cuchara pequeña, digamos como se puede medir con una jeringa, 5 centímetros de semisólido, 10 centímetros. Y lo mismo con el líquido. Si uno ve que tiene algún trastorno, empieza con 3 centímetros de líquido, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, para ver cómo el paciente lo va manejando, la capacidad de retener ese líquido en la boca y tragarlo voluntariamente sin tener penetración o aspiración. Y acá vemos un poquitito de azul en la zona de repliegue. Bueno, y después ahora quería hacerles estos son, como vimos recién, que hay pacientes que pueden tener lesiones posintubación y decimos, bueno, pero todos estas parálisis, a ver, ¿son por la intubación o son por el virus? Bueno, estos son casos de mujeres con COVID leve que nunca estuvieron internadas y que tienen trastornos de la motilidad de las cuerdas vocales. Estos videos son del doctor Stahan y tienen su nombre. Bueno, esta es una paciente de sexo femenino que por supuesto no estuvo intubada y que lleva ya 6 meses sin recupero de su voz. Dale. Espera un segundo. Otra vez. Lo que estamos escuchando es aire insonoro, ¿no? Otra vez. Aflojate, aflojate. Otra vez, sí. Dale. Es decir, hay apertura y cierre, no hay contacto de cuerdas, Otra vez. prácticamente no hay onda mucosa. Y esta paciente nunca estuvo intubada. Entonces uno tiene que llegar a la conclusión de que hay algún tipo de lesión muscular que le ha provocado esta imagen. Otra paciente, también cierre incompleto, voz bitonal, parece de cuerda vocal izquierda. Otra vez. Fuerte. Acá hay vibración. Reíte. Otra vez. Otra vez. Ahora sí. Bien finito. ¿Se escucha la voz bitonal? Otra vez. Ahora he vuelto un Otra vez. Fíjense que el de la cuerda vocal izquierda tiene menos excursión y la derecha Otra vez. parece, si uno lo viera así, una laringe de alguien anciano, ¿no? Una cuerda vocal Otra vez. pequeñita, finita, con protrusión de la apófisis vocal del aritenoides, Otra vez. Ahora sí. ventrículos amplios, ahí se ve cómo están los ventrículos. Ahora sí. La respuesta que no tenemos es cuánto tiempo va a tardar en regenerar ese músculo y en fortalecerse y en volver a ser un músculo activo y
y fuerte como para producir un cierre con un buen contacto que no está pasando. Porque más allá de que uno medialice la cuerda vocal, sigue siendo una cuerda vocal muy flácida. Entonces, la respuesta no es tan como la esperada de que uno tendría en una parálisis, que cuando todavía tiene tono muscular la cuerda y uno la puede aproximar y tener contacto próximo. Acá también, entonces, vamos a ver cuerda vocal izquierda casi sin onda mucosa, sobre todo en los agudos. Parece en los graves, aparentemente no estaría tan alterada la voz, si bien la paciente tiene fonastenia, pero se ve en el agudo como hay una diferencia clara de vibración. Perfecto, respira suave. Otra vez. Perfecto, respira. Reíte. Reíte, jaja. Bien, otra vez. Bien. Otra vez, sí. La apertura y cierre de la cuerda izquierda está disminuida. Perfecto. Bien, bien, respira, respira. Otra vez, reíte. Perfecto, ahora sí así. Fíjese como ahí deja de vibrar la cuerda Bien. izquierda y solo vibra la Listo, respira, derecha. respira. Otra vez. Bien. Reíste de vuelta. Así te reís, vamos, con ganas. Perfecto. Listo. ¿Puedo Entonces, agregar algo, María? sí, por supuesto. Eh, que los conozco a los pacientes. De la paciente del caso 4, esa mujer, eh, se le hizo un estudio que se llama estoy Neurono, es una la por resonancia. neuronografía de pares bajos, y lo que apareció en ese estudio es que el recurrente de ese lado de la parálisis estaba completamente inflamado. Y en este caso de este chico, justo lo vi ayer después del tratamiento de rehabilitación foniátrica que lo estaba realizando la fonoaudióloga Sabrina Greve, que creo que anda por ahí, y realmente recuperó la motilidad de las cuerdas vocales. Todavía tiene una simetría en el movimiento de la onda, pero ya pasado 2 meses empezó a recuperar la motilidad de la cuerda vocal. Este, Se te muteó, María. yo, de alguna manera, yo confirmé que el nervio estaba inflamado, pero eso no te descarta que ella tiene una miopatía además, Obvio, obvio. porque se comportan de una manera rara, ¿viste? O sea, no solo, habitualmente este último caso, por ejemplo, es raro ver que haya contacto, haya onda mucosa en el grave y en el agudo no. O sea, vos decís, pero ¿qué pasa acá? Y bueno, y también decir que en la primera paciente, la que tenía la voz áfona completamente, hicimos una electromiografía y no tenía lesión de nervio. Las lesiones de músculo son difíciles de confirmar con una electromiografía en el músculo vocal por el hecho de que se trata de un músculo muy pequeño, o sea que no da mucha información o una onda muy expresiva. O sea, yo lo hablaba con la doctora Garciulo, que es la neuróloga que hace neuromuscular y que hace electromiografía, dice que el patrón no es muy característico en una cuerda tan pequeña. Por supuesto, si hubiese denervación lo hubiera visto, pero no es tan fácil detectar una miopatía, o sea, una lesión muscular con un electromiograma en un músculo tan pequeñito como es el músculo de la cuerda vocal. Así que yo creo que por esa razón lo más importante es estar de alguna manera atentos, abiertos a las distintas cosas que este paciente puede estar teniendo, no suponer, sino tratar de confirmar los distintos diagnósticos y, o sea, seguir realizando electromiografía, seguir realizando biopsia de músculo cuando haga falta, o sea, tratar de identificar un poco más en las causas de estos pacientes, porque realmente el abanico de posibilidades de las lesiones que se pueden presentar es muy grande como para asumir que el paciente tiene una determinada cosa sin ir a corroborarlo. Eso sería un poco la moraleja de esto, ¿no? No sé si me quieren hacer una pregunta. Hola María, sí.
Primero, felicitaciones María, hermosísima tu presentación. Quería preguntarles si es que hay alguna terapia farmacológica que pueda ayudar a la recuperación de este tipo de pacientes, que ustedes recomienden o les haya sido de utilidad. Siendo una miopatía, ¿viste? La verdad que el problema es que nosotros recibimos al paciente con la secuela. O sea, tuvo la miopatía y lo que quedó, quedó. O sea, y siempre para cuando hay una atrofia muscular es nada, lo que haces por la atrofia muscular, o sea, el trabajo muscular y no hay otra cosa. Lo que pasa es que yo, ustedes piensen, el músculo cuanto más cortito y pequeño es, más difícil es hipertrofiarlo. O sea, por eso cuesta tanto tener una tabla de lavar en el abdomen, porque los, los abdominales son así cortitos, entonces hay que trabajarlo y trabajarlo para tener un abdominal como la gente. En vez de uno quiere crecer un bíceps y le da un poco así y un poco ya toma tono. Esto es lo mismo, la cuerda vocal, aumentar el tono de la cuerda, que está atrofiado, es de muchísimo tiempo, o sea, no es un trabajo que se pueda hacer fácil. Y además, en otros músculos que están afuera, uno podría hacer estimulación eléctrica, por ejemplo. ¿Pero qué vas a hacer con estimulación eléctrica de la cuerda vocal? Puedes tener un espasmo laringio y una obstrucción laringea aguda. Yo, la verdad que no. Con Marcelo hicimos en una de las pacientes un relleno y parecía que iba a andar, pero después no. Y además también se les va complicando mucho desde lo emocional a estos pacientes. Piensen por todo lo que pasaron y encima de esto no tener voz. O sea, empieza a embarullarse mucho la situación emocional y uno, eh, la mayoría de estos pacientes, la primera cosa que te pasa es que sentís que está loco. ¿Por qué habla así? O sea, ¿qué le está pasando? No puede ser que no recupere, no puede ser que no. O sea, uno tiende a pensar que hay un componente emocional muy grande. Y realmente hay un componente emocional muy grande, pero hay un componente físico muy grande que está padeciendo ese paciente, ¿no? No, Marcelo, ¿no? Que te da la sensación de que es una pitiática parece. O sea, muchos que me derivaron a mí, te Sí. mando una paciente porque es post-COVID, pero para mí es emocional, porque no puede ser, las cuerdas vocales las mueve, pero no habla. Más, hay un trabajo italiano, uno de los primeros que salió, de una enfermera que en realidad la conclusión que llegan es que es una disfonía eh, nerviosa, llámenlo como quieran, pero sí, se sabe muy poco. Lo que yo quería agregar es, eh, Te congelaste, Marcelo. Ah, me pareció no sé si era yo. Nos quedaste con la duda que querías agregar algo y... Ah, ya lo va a agregar, ya lo va a agregar. como bien vos dijiste, es un músculo, y es que el problema está con los Marce. profesionales. ¿Qué Marce, pasa? estuviste congelado. Desde quiero agregar A ver, Hasta, y nos hasta un ahí dejaste estoy con músculo. la mejor, incógnita. Dale. ahí estoy. dale. Mm. Bien, que en los profesionales de la voz o la gente que utiliza la voz, eh, aunque no hayan tenido muchos síntomas, que hayan pasado por un COVID leve, eso no quiere decir que este bendito virus no esté afectando tanto la parte nerviosa, conducción nerviosa, como vos decías, María, la parte muscular, que haga una miopatía. Entonces, un profesional de la voz, yo por lo menos, después que le dan el alta epidemiológica, que en realidad es que no contagia, la enfermedad sigue, es no empezar de repente, listo, me dieron el alta, empiezo con los shows o con las presentaciones. Darle tiempo a ese músculo para que vaya readaptándose, porque no sea que uno lo exige y de repente, plum, cae. Es lo que se llama el COVID tardío, que está empezando a aparecer. Que, por Mm. ejemplo, el último paciente mío que mostraste empezó con los síntomas de disfonía y esa parálisis un mes después de empezar con el COVID. Entonces, hay que ir con cuidado en todo este manejo. Sí, el primero ese que te mostré que mostré primero que había estado intubado, en realidad el paciente notó que después de la intubación tuvo un momento que llegó a la voz áfona y después empezó como a recuperar de a poco, o sea, realmente es un proceso en el que debe haber distintas etapas, como te decía, todavía no terminó de pasar la ola, no sabemos qué va a dejar o qué va a traer y creo que es muy importante estar atento a describir todo lo que uno ve en los pacientes con detalle, a no suponer, porque eso nos va a ayudar a que después podamos tener las cosas más claras, porque si uno trata de que, digamos, rápidamente clasificar, no, esto debe ser nerviosa, no, esto debe ser un músculo, no, sin confirmarlo, nunca vamos a tener la verdad de todo esto. Entonces es importante tratar de decir, bueno, a ver, de todo lo que yo sé que puede producir
qué está teniendo este paciente, documentarlo, publicarlo si es posible, como para que después, cuando todo esto pase, podamos tener una idea más real de qué es lo que sucedió, confirmado, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene para aportar algún caso o alguna experiencia similar a la de María o Marcelo? ¿O alguna duda? Yo creo que además van a estar llegando más pacientes en este tiempo, porque con esto de que está perdido un poquito el miedo de los estudios, y lo que es todavía un poco impresionante es que a nivel público no se están haciendo estudios de estroboscopía ni de fibroscopía. Es muy pocos los lugares donde están haciendo evaluación de la voz, solamente cáncer, urgencias. Entonces, todos estos pacientes que tienen disfonías leves no van a ser evaluados digamos, a nivel público. Y eso es también un problema, ¿no? Yo no lo sabía, por el otro día preguntaban por un chat y yo dije, bueno, sí, esto en el hospital de clínica. Me dijeron, no, el hospital de clínica solo está haciendo estudios de cáncer y urgencias. O sea que, bueno, nada, hacer nosotros lo que nos toca, ya que tenemos la posibilidad y la suerte de estar en una institución donde se pueden hacer estudios y los pacientes tienen algún tipo de cobertura como para poderlos evaluar. Bueno, no quedarnos con esto, ¿no? Con las suposiciones, sino evaluarlos bien. Y como siempre, recalcar que el trabajo en equipo, o sea, equipo básico es otorrino o fonoaudióloga, en este caso terapista vocal, y agregar también a la neuróloga, a todos los que puedan aportar datos, porque es ida y vuelta, es evolucionar en algo, volver a verlo para ver qué cambió y cómo seguir. Es como navegar en aguas con niebla, no hay que ver cada ratito para dónde agarramos. Y acá dice Mari que mandó un paciente para evaluar la carraspera post-COVID, un técnico de terapia de Saavedra que estaba con carraspera post-COVID. Eso Ya te tranquilamente, pues, contaremos. debilidad faríngea, retención de secreciones, qué sé. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por su Bueno, atención. muchísimas gracias, muy buena presentación como siempre. Abrir los ojos y a estar en contacto con la gente del consultorio post-COVID, porque están evaluando desde el punto de vista neumonológico, desde el punto de vista cardiológico, que la cardiomiopatía viene a la cabeza, tenemos un caso cercano gravísimo. Entonces, a enseñarles cómo abrir los ojos y la derivación. Obviamente en la difonía, que es el tema de hoy, como en las hipoacusias, los trastornos vestibulares y compañía, y está siendo tan rica la información en cuanto a la afección que está generando este virus que tenemos que mantenerlos informados, y ellos son las puertas de entrada natural, ¿no? Y ante una cardiopatía o un problema de vías aéreas inferiores severo, y por ahí una disfonía se les pasa o se la atribuyen a otro tema. Bien, me parece Bueno, bárbaro. muy buen fin Buenísimo. de semana, María, Gracias. buenísimo. Muchísimas Gracias. gracias al Nos vemos. resto por acompañarnos. Chau, chau. Chao.